Muy buenos días, hermanos. Una de las cosas que me da mucho gozo es cuando escucho a mi hijo hablando con otro niño y cuando dice, mi papá dice que. Entonces, no sé por qué, pero para ver que mi hijo tiene confianza en lo que estoy diciendo yo, me da mucho gozo a mí, hermanos. Y yo creo que es lo mismo con nuestro Padre Celestial cuando levantamos nuestra voz para Dios. Y la tristeza que hoy en día, hermanos, vivimos en un día en que todo el mundo nos dice que debemos tolerar todo lo que hacen los demás. No importa qué tan malvado es, qué tan contrario a la palabra de Dios es, que debemos tolerar a todos que quieren hacer ellos y debemos quedar callados. Y tristemente hay muchos cristianos que han dejado de levantar sus voces por su Padre Celestial. De levantar su voz y dice, mi papá dice que tal cosa es cierto. Amén. Y es triste, hermanos, porque usted y yo estamos representando un Dios todopoderoso con toda la verdad que ocupamos en este mundo. Toda la verdad, la esperanza que ocupan los que no tienen a Cristo. Pero quedamos callados en decir, yo sé que quieren hacer esto, pero la bendita palabra de Dios dice así. Qué triste que hay cristianos que han dejado de levantar su voz por Dios en esta generación malvada y perversa. Hay muchas personas en la Biblia, hombres y mujeres, que en verdad, hermanos, nos ha dejado unos buenos ejemplos de cómo es que debemos estar de pie por Dios. No debemos tener miedo de lo que va a pensar los demás, pero usted y yo no debemos quedarnos callados, hermanos. El título de este mensaje es Tantas voces calladas. Hermanos, debemos levantar nuestra voz con el Espíritu de Dios, levantar nuestra voz por nuestro Dios que es santo. Quiero mirar un lugar aquí en la Biblia, en el libro de Juan, hablando de Juan el Bautista. Quiero leer unos versículos sobre esto. Juan capítulo 1. Voy a leer versículo 19 a versículo 23 de capítulo 1. Juan 1, 29 a 23. Dice la palabra de Dios así, hablando de Juan el Bautista. Dice así. Y este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas y a preguntarle, ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dice de ti mismo? Él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan el Bautista en este lugar está levantando su voz, ahí como dice en el desierto, y él está proclamando que deben enderezar los caminos del Señor, el camino del Señor. Y hermanos, este ejemplo que nos dejó Juan es algo que usted y yo necesitamos poner en práctica también. Algunos dicen, pues yo no soy Juan el Bautista, pero de todos modos, hermanos, debemos estar de pie por Cristo, debemos estar proclamando lo que es correcto. ¿Sabe que el mundo sí está listo de proclamar lo que ellos creen? Están listos y hasta que están buscando unos pleitos para decir lo que ellos creen que es correcto. Pero hermanos, lo que usted y yo tenemos es la bendita palabra de Dios. Entonces, no es solamente lo que creemos nosotros, pero tenemos prueba de la palabra de Dios, de que hay ciertas cosas que son pecados, que son malos, y hay ciertas cosas que son buenos.
Entonces, hermanos, debemos levantar nuestra voz como Juan el Bautista aquí en este lugar. Quiero mirar algunas cosas. Vamos a estar regresando a Juan. Entonces guarda su lugar ahí con su dedo, un papelito. Guarda su lugar ahí en Juan capítulo 1. Vamos a estar regresando. Pero quiero mirar algunas cositas que encontramos en el versículo 23 que debemos estar poniendo en nuestras vidas diarias. ¿Ok? La primera cosa que encontramos aquí en el versículo 23 de Juan capítulo 1. Dice, él dijo, hablando de Juan el Bautista, él dijo, yo soy la voz. Yo soy la voz. ¿Sabe lo que necesitamos hoy en día? Más voces para Dios. Necesitamos más personas que van a estar de pie por Dios. La tristeza es que muchas personas piensan, pues yo soy cristiano, yo debo ser humilde y nunca debo hablar mis opiniones. Hermanos, tienes la razón, no debes hablar tus opiniones, pero no es malo de levantar la verdad de la palabra de Dios. Amén. Debemos estar levantando nuestras voces en apoyo de nuestro Señor Jesucristo, en apoyo de la palabra de Dios. Voy a mirar otro versículo. Guarda su lugar ahí en Juan, capítulo 1. Voy a estar mirando Salmos capítulo 68, versículo 11. Dice así: el Señor daba palabra. Grande era el ejército de aquellos que la publicaban. Hablando de la verdad, dice ahí que grande era el ejército de aquellos que la publicaban. Ahí está diciendo que debemos publicar las verdades de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es triste tener una Biblia cerrada. Amén. Una Biblia que nada más cuando es tiempo de leer la Biblia, ahí buscamos nuestra Biblia, leemos y luego cerramos la Biblia hasta la próxima vez. Debemos tener un estilo de vida que estamos siempre proclamando la palabra de Dios. Ahí con sus hijos, ahí en su familia, hasta que donde trabajas, debes estar proclamando o publicando, como dice aquí en el versículo 11, publicando la palabra de Dios. Juan dice, yo soy la voz. Ay, que sería cosa bonita de ver que no solamente sea Juan el Bautista levantando las palabras de Dios, pero también usted y yo podemos usar nuestras voces, el don de hablar, el don de publicar, como dice en ese versículo, la bendita palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué nos quedamos callados? Amén. Voz, la voz. Ahí dice, yo soy la voz. La voz quiere decir, es más que creencia. ¿Sabe dónde queda la creencia? En el corazón. Ahí queda la creencia. Y hay que tener creencia en la palabra de Dios. Pero la voz quiere decir que la creencia que viene del corazón, que sale de la boca. Amén. Es más que creencia. Es creencia vocalizada, déjenme decirlo así. Debemos poner la creencia que tenemos en nuestro ser y poner en palabras para que los demás puedan tener la chance de conocer la palabra de Dios. Si quedamos y guardamos este tesoro, dice, no, es mi tesoro. La palabra de Dios es tesoro, pero es tesoro mío. No, hermanos, es tesoro para todo el mundo. Y debemos estar proclamando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que los demás que no tienen esperanza, los demás que no tienen la confianza, los demás que no tienen la seguridad que van a ir al cielo, los demás pueden escuchar la verdad del Señor Jesucristo. Y mire, hermanos, cuando sepan la verdad, no todos lo van a recibir, pero hay muchos que sí van a recibir, porque la palabra de Dios es como palabra plantada por Dios. Yo recuerdo ahí en el libro de Hechos, Esteban predicaba. Él no solamente creía que Cristo era el Cristo, amén, que Jesucristo era el Cristo, pero él predicaba, y ahí predicaba hasta el punto de que cuando él terminó de predicar a las multitudes de gente, ¿qué hicieron a ellos? ¿Le dieron un aplauso? No, luego lo mataron. Pero ¿sabe qué? Él levantó su voz proclamando la verdad de la palabra de Dios. Y ahí fue directamente al cielo. La Biblia nos dice.
Amén. Entonces, no estoy diciendo que debes estar preparando de morir por Dios, pero hermanos, si ese es el peor que pasa a nosotros, levantando nuestra voz para glorificar a Dios y para que avance su palabra y su verdad a este mundo, hermanos, si tenemos que morir de esta forma, yo prefiero esta 1000 veces que tener un choque, ¿sí? Entonces, hermanos, debemos levantar nuestra voz y gracias a Dios vivimos hoy en día, hermanos, no estamos sufriendo como sufrieron ahí los primeros cristianos en el libro de Hechos y en los primeros libros del Nuevo Testamento. No estamos sufriendo así. Puede ser que un día sí va a ser así, hermanos, pero en esos días el más que pasa a nosotros es una persona puede tirar, puede romper el folleto y lo tira en su cara. Ese es el peor que yo he visto. Amén. Entonces, a lo mejor tiene otras historias, pero no estamos sufriendo hasta la muerte. Entonces, ¿por qué no levantamos nuestras voces? Amén. Regresa a Juan, hermanos. Por favor, Juan capítulo 1. Y déjenme seguir adelante con lo que encontramos aquí. Juan capítulo 1, versículo 23. Empieza diciendo, Él dijo, yo soy la voz. La segunda, 2 palabras, yo soy la voz de uno. De uno. ¿Qué dice de uno? Eso quiere decir que de proclamar, de levantar su voz para Dios, a veces es solito. Que lo va a hacerlo solito. Va a estar ahí de pie por Cristo diciendo todo que puede hacer Dios. Y va a estar ahí predicando la verdad de Dios. Y vas a mirar alrededor y ver que está solito. Amén. Aquí Juan era solito. Dice, yo soy la voz de uno. De uno. Pues gracias a Dios está con nosotros. Entonces, aunque somos uno aquí, si estamos proclamando lo que es la palabra de Dios, no nuestras opiniones, pero lo que es la palabra de Dios, entonces Dios está con nosotros. Déjeme leer otro versículo en 1 de Pedro capítulo 3. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 20, dice la palabra de Dios así. Los cuales en tiempo pasado fueron desobedientes cuando una voz esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se aparejaba el arca, en la cual pocas, es decir, 8 almas fueron salvadas por agua. A mí me gusta como dice aquí, dice ahí, en la cual pocas, es decir, 8 almas fueron salvadas por agua. Hermanos, Noé era casi solito. Sí, había Noé más 7 personas en su familia, él, su esposa, más sus 3 hijos y sus 3 esposas. Y ahí podemos encontrar que cualquier hombre, cualquier mujer de Dios que está de pie por Dios, a veces va a ser solito o solita. Pero no nos debe poner en aprietos, hermanos, porque esa es la forma normal. Hasta el Señor Jesucristo fue solito cuando estaba sobre la cruz. Todos sus discípulos habían desaparecido cuando Él se acercó a la muerte. Él solito, pero Él hizo por su Padre Celestial lo que fue mandado de hacer, de morir por nuestros pecados. Entonces, esa es la forma normal. Vas a esperar ser solito si está de pie por Cristo. Hey, Noé, todo el mundo se burló de ellos. Todo el mundo dijeron que, estos es de Noé y su familia son locos, son necios. Y hermanos, puede ser que van a decir lo mismo de ti. Pero está bien, hermanos, porque estamos en buena compañía. Amén. Somos con buena gente porque esto ha pasado desde Génesis hasta Apocalipsis. Y va a pasar con nosotros también, pero no debemos ser deprimidos. ¿Ok? Regresando a Juan capítulo 1. Dice aquí, yo soy la voz de uno. ¿Ok? El siguiente, que clama. Que clama. Hermanos, debemos estar clamando la palabra de Dios. Amén. No estamos clamando nuestras opiniones. Todo el mundo puede rechazar nuestras opiniones. Si yo digo, es que yo pienso que las cosas deben ser así.
qué bueno. No me importa lo que piensas. Lo que es más importante, ¿qué dice Dios? Por eso en 2 de Timoteo dice que debemos estar, ¿qué? Estudiando la palabra de Dios con diligencia, dice la Biblia, con diligencia. No solamente leyendo la palabra de Dios, y sí debemos leer la palabra de Dios, pero estudiar la palabra de Dios, la Biblia dice con diligencia, con diligencia. Hermanos, debemos proclamar las verdades a los que no tienen a Cristo, a nuestros parientes, a nuestros hijos, a nuestros papás, proclamando la palabra de Dios con dos cosas, hermano. Compasión, quiere decir con fuego en su ser, compasión y con compasión. Amén. Con amor. Compasión y con compasión. Pero requiere algunas cosas. Debemos que conocer la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a clamar? ¿Cómo vamos a publicar la palabra de Dios si no conocemos la palabra de Dios? Requiere que el conocimiento de la palabra de Dios. Número 2, requiere sabiduría del Espíritu Santo. Necesitamos escuchar al Espíritu Santo y necesitamos su sabiduría para comunicar esas cosas, para proclamar o clamar la palabra de Dios. Y luego necesitamos la pasión. Necesitamos el fuego de Dios. Amén. Con pasión y con compasión. Amén. No solamente compasión. Yo he conocido pastores que tienen mucha pasión, pero muy poco amor. Y yo he conocido otros pastores que tienen mucho amor, pero no tienen pasión. Hermano, necesitamos las dos cosas. Pasión y compasión. ¿Ok? Vamos a regresar a Juan, capítulo 1, versículo 23. Dice, yo soy la voz de uno que clama. ¿Cómo clama? Con pasión y con compasión. ¿Dónde clama? En el desierto. En el desierto. ¿Dónde está clamando? Juan, ahí está en el desierto. El desierto, hermanos, no es un lugar de fama. No es el lugar donde andan los famosos. El desierto, hermanos, es donde andan los animales. Amén. Y aquí podemos ver que Juan está proclamando la palabra de Dios. Él es una voz. ¿Qué? Una voz clamando ahí en el desierto las benditas palabras de su Dios. Amén. Y usted y yo necesitamos entender que cuando estamos clamando, proclamando la palabra de Dios, a veces vamos a estar en el desierto. Las cosas van a ser secos, no vamos a ser famosos. No todo el mundo va a decir, ay, qué bueno, mire, está compartiendo con nosotros nuestros pecados. Hermanos, no todo el mundo va a recibir la palabra de Dios así, pero necesitamos entender que esta a veces es necesario. Es necesario que vamos al desierto para que podamos juntarnos bien con Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque a veces es en el desierto donde encontramos la bondad de Dios, donde encontramos el apoyo que ocupamos. Si tenemos todo que ocupamos, hermanos, entonces somos muy pocos o muy lentos, déjenme decirlo así, muy lentos para pedir ayuda de Dios. Pero cuando somos necesitados, cuando somos en el desierto, cuando estamos en lugares secas, ese es cuando encontramos Dios Todopoderoso. Otra persona fue al desierto. Voy a leer Hebreos capítulo 11. Déjenme leer dos versículos hablando de Moisés. Capítulo 11, versículo 24 y 25. Dice así. Por fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar en los placeres temporales de pecado. Después que Moisés había rechazado ser hijo de la hija de Faraón, ¿dónde fue? Al desierto. Al desierto. ¿Y quién encontró? ¿A quién encontró en el desierto? Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, por el hecho que está pasando por pruebas, por el hecho que está pasando por tiempos secos o lugares secos, no quiere decir que no estás en la voluntad de Dios.
No quiere decir que no está recibiendo algo de Dios. A veces es necesario que pasamos por el desierto, porque eso es donde podemos encontrar paz. Es donde podemos encontrar el apoyo del Altísimo. Amén. Y podemos ver que aún Juan el Bautista, que tuvo el ministerio más poderoso aparte de Pablo y por supuesto el Señor Jesucristo, podemos encontrar que se encontró en el desierto. Ahí encontramos la voz de Juan predicando la verdad de Dios. Dice la voz, yo soy la voz de uno. Era solito. ¿Qué hizo? Clama. ¿Dónde? En el desierto. ¿Y qué estaba clamando él? Regreso conmigo a Juan capítulo 1. Estaba Juan proclamando, aquí dice la palabra de Dios. Dice, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Está proclamando que debemos enderezar el camino del Señor. Hermanos, la sociedad en que estamos viviendo hoy en día, hermanos, odia el orden de Dios. Odia la palabra de Dios. Este libro que llevamos en la mano, este libro aquí, hermanos, la mayoría del mundo odia este libro porque este libro habla en contra de sus vidas. Hermanos, habla en contra de muchas cosas de mi vida. Pero yo sé, es lo que necesito. Amén. Aunque me regañe la palabra de Dios, aunque a veces recibo cosas y es como siendo pegado por el Espíritu Santo, aunque me duele de vez en cuando, lo que yo entiendo es lo que necesito. Pero el mundo, los que no tienen a Cristo, odia esta palabra, odia este libro. ¿Por qué? Porque habla en contra de sus pecados. Hermanos, esta sociedad en que estamos viviendo está torcido. Muy torcida la sociedad en que andamos hoy en día, hermanos. Déjenme darle unos ejemplos. Tenemos hoy en día, hermanos, hombres afeminados. Hombres, en lugar de ser masculinos, que son afeminados, que tienen más preocupación por su pelo que por su carácter. Que está diciendo, mira, y que andan como afeminados, hermanos. Y el opuesto es lo mismo. Tenemos mujeres masculinos. Mujeres que en verdad, yo no quiero pelear contra ellas porque me van a ganar, amén. Yo no quiero estar en un pleito con ellos, pero son bien masculinos, hermanos. Somos diseñados de una forma y en la Biblia encontramos varios versículos que hablan de esto. Pero eso quiere decir que debemos seguir el orden de Dios. La música, hermanos, es para adorar a Dios, el Creador, en lugar de adorar a nuestra carne. Amén. Y hay ciertas cosas aquí y yo puedo seguir con ejemplo, pero la idea es esa, hermanos. El mundo en que vivimos hoy en día tiene todas las cosas torcidas. Amén. ¿Y cómo vamos a saber lo correcto? ¿Cómo vamos a saber lo bueno y lo malo? Solamente por proclamar lo que dice la palabra de Dios. Voy a ver un versículo más. Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Escucha lo que dice aquí. Isaías capítulo 5, versículo 20. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hermanos, ese versículo es el versículo de hoy en día. Es lo que está pasando hoy en día. El mundo está diciendo que ciertas cosas son buenas y ciertas cosas son malas. Y son el opuesto de lo que encontramos en la bendita palabra de Dios. ¿Y quién es? ¿O quién son las personas que deben estar de pie para levantar su voz, para decir la verdad? Usted y yo, siendo cristianos, debemos levantar nuestra voz. Hermanos, debemos levantar nuestra voz para Dios. Pero la tristeza, hermanos, es el enemigo nos tiene callados. Y ahí decimos, bueno, yo voy a creerlo, yo voy a recibirlo ahí en el culto, pero durante la semana, pues me quedo callado.
Me quedo callado. Yo voy a dejar a todo el mundo hacer toda la perversidad que quieren hacer, pero yo me quedo callado. Mi voz callada. Hermanos, no debemos usar nuestras voces para el Señor. Eso quiere decir que tengo que gritar a todo el mundo y tengo que ser muy feo con ellos contra sus pecados. No, con amor. Amén. Con amor, con sabiduría. Hablándoles, diciendo, ¿sabe qué? Dios tiene mejor forma de tener un matrimonio. La forma que encontramos en la Biblia es una forma perfecta y sí funciona cuando seguimos las palabras de Dios. Hay manera que podemos hablar que es una manera amable, con amor, pero según lo que dice la palabra de Dios. Ahí usa una palabra ahí en Juan capítulo 1, enderezar. ¿Qué quiere decir Poner derecho lo que es torcido. Poner derecho lo que es torcido. Los corazones de los hombres hoy en día, los hombres inconversos, los que no tienen la gracia de Dios, en verdad sus corazones son torcidos. No pueden entender porque no tienen el Espíritu Santo, no tienen la palabra de Dios para guiarles. Los pensamientos de los hombres y las mujeres inconversas están torcidos. Las creencias de los hombres inconversos están torcidas. Y estoy agradecido, hermano. Estoy agradecida, hermana, que un día, antes que vine yo al Señor Jesucristo, alguien levantó su voz para decirme a mí que yo era pecador. Amén. Al momento sí me ofendió. Pero ¿sabe qué? Dios usó la verdad de su bendita palabra como una semilla plantada en mi corazón. Y yo tenía que dar cuentas si soy pecador. Señor, te necesito. Te necesito. Estoy agradecido por la persona que compartió la palabra de Dios conmigo. Pero esta persona tenía que levantar su voz y decirme con amor, con pasión y con compasión, comunicar las verdades de la palabra de Dios a mi corazón. Hermanos, no deje el diablo quitar su voz. Su voz es para proclamar o, como dice, publicar la bendita palabra de Dios. ¿Por qué, hermanos? Mi pregunta, ¿por qué tantas voces calladas? ¿Por qué tantas voces calladas? Yo creo es por nuestra falta de santidad diaria. Es por nuestra falta de pasión por la verdad. Es por falta de nuestro amor por los pecadores. Y es por falta del amor que debemos tener por un Dios santo que nos quiere usar. Hermano, hermana, levanta tu voz por tu Dios santo con amor, y ellos van a entender, y Dios puede usar, pero solamente cuando hablamos por Él, cuando proclamamos su palabra, cuando levantamos nuestra voz por Dios. Si Dios habló a su corazón, vamos a tomar un momento de oración. Pide a Dios, Señor, ayúdame a no tener miedo de levantar mi voz por lo correcto, de levantar mi voz por tu palabra. Vamos a orar. Amén. Pues hermanos,
El enemigo de nuestro Dios quiere que nos quedamos callados. Callados. Puedes ir a la iglesia, no hay problema, pero no comparta la verdad con los inconversos de afuera. Hermano, debemos levantar nuestras voces para nuestro Dios afuera. Amén. Pues gracias, hermanos, por su tiempo y hasta la próxima.